En De Todo Cada Día tenemos algo nuevo por descubrir y es por eso que hoy los quiero invitar a que juntos visitemos el Museo del Estanquillo en el Centro Histórico de la Ciudad de México para conocer dos exposiciones que estoy segura llamarán su atención: Crónica de la Nota Roja en México y Las manías de Carlos Monsiváis. ¿Qué les parece? Yo soy Alexia, vamos a comenzar. Estamos con Enoc de Santiago, él es el director de este museo y nos va a acompañar a lo largo de estas dos exposiciones. Comencemos con Crónica de la Nota Roja en México. ¿Qué es lo que da origen a esta exposición y por qué es pertinente hablar de ella? Bueno, esta exposición surge de la idea de precisamente de uno de los libros de Carlos Monsiváis, uno de los últimos libros que publica en vida, Los 1001 velorios, Crónica de la Nota Roja en México. Y bueno, era un tema que a Carlos le había fascinado, le había interesado siempre. Y bueno, nosotros, fieles a continuar con la difusión de sus colecciones y de su pensamiento, pues creímos que era momento de organizar esta exposición, que es una crónica de la Nota Roja en México desde prácticamente desde el México virreinal hasta nuestros días. Para contextualizarnos en esta exposición necesitaríamos saber qué es la Nota Roja. Bueno, la Nota Roja, o como se le llamaba antes, nota policíaca, bueno, pues es toda nota periodística, digamos, que da fe, que relata pues algún suceso sangriento, algún suceso que genera pues conmoción en la sociedad. Y bueno, a través de esta exposición podemos ver pues sí, una serie de acontecimientos que tienen que ver pues desde crímenes pasionales, a asesinatos políticos, asesinatos que tuvieron que ver con el crimen organizado, con el narcotráfico, pasando por toda la variante pues de accidentes automovilísticos, ferroviarios, etcétera. Nos encontramos en la primera sección de la exposición, es la que abre el núcleo de contenido, que nos refiere a 1800, 1900. ¿Cómo era la Nota Roja en aquel entonces? Así es, mira, y de hecho iniciamos con un primer caso, que es el asesinato de la familia Dongo, que fue un crimen donde murió toda la familia y sus sirvientes. Fue muy cerca de aquí, en la calle de Donceles. Y bueno, es el primer caso que escandalizó a la sociedad novohispana, para posteriormente pasar por otros acontecimientos, además de corte histórico muy importantes, como el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, y después pues a todas aquellas hojas volante como las que tenemos aquí, grabados de José Guadalupe Posada, que hacen de una manera muy divertida y también muy crítica pues todos aquellos asuntos policíacos que pasaban principalmente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Recordemos que Posada pues también es famoso por la manera en la cual toca el tema de la muerte, y bueno, pues vemos ese mismo sentido del humor en todas estas notas, en estos grabaditos de José Guadalupe Posada, que bueno, pues son realmente muy interesantes para todo el público que nos visita de todas las edades. Cuéntanos acerca de un par de estos casos, Enoc. Como aquel que tenemos, aquella horrible historia nunca contada de aquella mujer que cosía la ropa al cuerpo de su hija, que bueno, pues retrata de una manera ejemplar José Guadalupe Posada. O el caso del chalequero, que fue uno de los primeros asesinos seriales en 1880. Además fue muy simpático su caso, porque bueno, pues fue apresado, lo llevan a prisión y por distintos procedimientos administrativos, errores en los expedientes, sale en libertad, pero tiempo después vuelve a ser apresado, en donde bueno, pues ya muere, ¿no? Esta introducción a la exposición pues nos muestra distintos aspectos de la Nota Roja, principalmente relatados a través de elementos gráficos que bueno, pues nos van adentrando hacia lo que vamos a ver después en esta exposición. Una de las primeras películas mudas mexicanas también se encuentra en esta exposición. ¿De qué nos habla esta película, Enoc? Esta película de 1919 narra uno de los sucesos que también sacudió a la sociedad mexicana ya del periodo revolucionario, que fue la banda del automóvil gris. En esta parte tenemos las fotografías de todos los miembros de la banda, son las fotografías originales publicadas en la prensa de la época, el cartel que hacía promoción de la película. Y bueno, la película, como tú lo comentas, es una de las primeras películas mudas, después se sonoriza en la década de los 30
y acompaña esta sección, que es la segunda sección de la exposición, pues todos aquellos grabados que dan fe de la importancia del corrido también en la narración de este tipo de eventos, como por ejemplo el corrido al Tigre de Santa Julia. Y bueno, también de ese periodo hay una publicación, creemos muy importante, que relata aquella tragedia de Tacubaya, donde un ferrocarril que iba rumbo a Santa Fe se queda sin frenos y por la gravedad regresa en Tacubaya, pues dada la dinamita que llevaba, pues provoca una gran explosión. Y bueno, es uno también de los acontecimientos, de los primeros acontecimientos de tal envergadura que vivimos en nuestra ciudad, ¿no? Dos tipos de sucesos que sin duda han dado mucho de qué hablar a la nota roja en México son los asesinatos políticos y los casos de autoviudas. Así es, ya en el México por revolucionario la sociedad se escandalizó con una serie de casos de autoviudas, pues uno de los más sonados de la época fue el de María Teresa Landa, que fue Miss México en el año 1928, que dio fin a la vida de su esposo, el general Vidal Corro, cuando se enteró por la prensa de que este tenía otra esposa. Algo bien interesante, pues es que prácticamente todas las autoviudas fueron exoneradas o jurados populares. Y bueno, en esta parte podemos ver magníficos trabajos de Ernesto El Chango García Cabral, que son apuntes tomados directamente en los juicios de estas autoviudas. También en esta sección pues podemos ver lo que tú decías hace un momento, todos los crímenes de tipo político. El primero de ellos es el asesinato de León Trotsky en la casa de Coyoacán. Pasamos también por otros mucho más recientes, como el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el de Luis Donaldo Colosio, el caso también de Ríos Massieu. No podía faltar el fusilamiento del padre Pro, pues que es un antecedente del asesinato del presidente Álvaro Obregón, ocurrido en el Parque de la Bombilla, en donde podemos ver aquí las fotografías del plato que estaba comiendo Álvaro Obregón cuando fue ejecutado prácticamente por León Toral. Y tenemos una magnífica miniatura, es una maqueta de Teodoro Torres y Susana Navarro hecha en plomo. Es como un relato en tercera dimensión de lo que acaeció aquel día. En esta sección encontramos algunos casos que fueron bastante sonados no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional por su naturaleza. Mira, el caso de William Burroughs, quien, bueno, en una fiesta donde había alto consumo de alcohol, juega con la esposa a ponerle una botella en su cabeza y pues falla el tiro, ¿no? Es el asesinato de la esposa de William Burroughs por manos de su esposo. Tenemos aquí las fotografías que fueron publicadas en Magazine de Policía. Están las fotografías de él, de la fiesta, del edificio, que es un edificio que está aquí en la calle de Monterrey, en la colonia Roma, de los hijos, etcétera. Entonces es algo único, porque William Burroughs actualmente es objeto de culto, y aquí tenemos las fotografías originales de época que dieron fe de este trágico suceso. También tenemos algunas fotografías que dan fe de la vida en la época de la vida de los reclusos en Lecumberri. Son fotografías de Nacho López y de Agustín Jiménez. Y también algo muy interesante es la fotografía en 1962 del suicidio de Miroslava, quien muere por el amor del torero Luis Miguel Dominguín. Y si hay un fotoperiodista que sobresale en este género es Enrique Metinides. ¿Quién es Enrique Metinides? Enrique Metinides es uno de los grandes fotógrafos de la nota roja, no solamente en nuestro país, sino reconocido a nivel mundial. Apodado El Niño, Enrique Metinides empieza al menos de 10 años, cuando su padre le regala una pequeña cámara, pues a fotografiar accidentes automovilísticos, y posteriormente se integra prácticamente al equipo de la Cruz Roja, funda la sección periodística de la Cruz Roja, y desde muy jovencito pues anda a bordo de las ambulancias, dando fe de todos los accidentes, tanto aéreos, automovilísticos, de trenes, etcétera, de la época. Esta exposición es un homenaje a Enrique Metinides, es un rescate a su obra. Y bueno, algo bien interesante es que la mayoría de las fotografías, por no decir casi todas, son fotografías originales. Las fotografías que se publicaron principalmente en la prensa, selladas por el periódico con la nota periodística en el reverso, pues hemos tratado, ante tal cantidad de fotografías en posesión ahora del Museo del Estanquillo, pues darle un cierto orden. Tenemos accidentes ferroviarios, de tranvía, aéreos,
aéreos, automovilísticos, también algo bien importante, pues algunos asesinatos por parte de asesinos seriales, etcétera, ¿no? Esta parte creemos que es una parte única, que nunca se había exhibido tal cantidad de obra de Metinides, sobre todo fotografías originales. Podemos apreciar, no obstante lo duro, lo crudo de muchas de las imágenes, una gran calidad estética en la obra de Metinides. ¿Cómo cuáles de estos tantos casos que fotografió Enrique Metinides podemos ver aquí? Como por ejemplo este que dice: clavado en un hoyo y en llamas, aparece aquí un moderno automóvil que se salió de la carretera México-Toluca a la altura del kilómetro 24,5. En el vehículo viajaban el millonario doctor Jesús Chávez Becerril y Patricia Chávez de García. La pareja milagrosamente salvó la vida, pues logró salir del vehículo antes de que se incendiara. ¿Y este, por ejemplo? Sí, mira, este dice: Francisco Díaz Córdoba sacó a sus hijos en automóvil para buscar a los Reyes Magos. La alta velocidad de otro vehículo y la propia concluyó el viaje en triste regalo. En el recuadro de arriba, a la derecha, el padre carga a una hija suya, gravemente lesionada, pues su coche se estrelló contra una barda y luego contra un poste. Esta fotografía se titula Mía o de nadie. Elpidio Holguín Martínez, el luchador que asesinó a una mesera, manifestó que se equivocaron al decir que la mató con de 34 puñaladas, cuando solo fue de 26. Elpidio, conocido como el Indio Tarahumaro, manifestó que estaba enamorada de su víctima y que si ella no era de él, no sería de nadie. Y en esta otra sección encontramos algunos casos referidos por Carlos Monsiváis de asesinos que fueron muy famosos. Así es, toda esta sección efectivamente son casos que trata Carlos Monsiváis en su libro Los 1001 Velorios. Y bueno, tenemos a personajes que fueron muy conocidos en su época, como el caso de José Ortiz Muñoz, el Sapo. A la edad de 45 años ya había asesinado a más de 100 personas por órdenes de la superioridad, es decir, que tenía licencia para matar. En el 38 el Sapo se convirtió en cazador de sedillistas y a los que después extermina su placer, como hará después como con los sinarquistas. El caso de Gregorio Cárdenas Hernández, mejor conocido como Goyo Cárdenas, Carlos Monsiváis nos dice que no es exagerado decir que en materia de nota roja, sin contexto político, Goyo Cárdenas es verdaderamente el caso del siglo. El último caso, el de María Dolores Esteves, Lola la Chata, nos comenta Carlos Monsiváis: Lola la Chata, en la década de 1930, ya caracterizada en 1937 como la más activa traficante de drogas, que prácticamente abastecía a los viciosos más empedernidos de la metrópoli, muchos de ellos pertenecientes a familias acomodadas. La última parte de la exposición está dedicada a los casos con respecto al narcotráfico que han dado muchos encabezados a la nota roja. Así es, quisimos concluir la exposición con uno de los fenómenos que llenan actualmente no solamente las páginas de Nota Roja, sino diría yo las páginas enteras de la prensa nacional, que es la violencia que vivimos a raíz del fenómeno del narcotráfico. Y bueno, tenemos una serie de fotografías de fotoperiodistas contemporáneos y también de algunos artistas plásticos, como de Rafael Barajas el Fisgón, o la que tenemos aquí a mis espaldas, que es una pieza de Teresa Margoles, que son narcomensajes que se dejaban en los cuerpos de los ejecutados, pues con un picayelo. Con eso concluimos con la reflexión de si es el México que queremos, si es el México violento al cual nos estamos acostumbrando, y cerramos con una pieza con el logotipo diseñado por Alejandro Magallanes, pues que precisamente es el de No Más Sangre, ¿no? En nuestro país no más sangre con esta violencia, no más sangre en la sociedad, en todos los estratos, con todas las edades, en fin, ¿no? Podemos ver en esta exposición que la nota roja ha tenido una evolución, ¿no? Donde antes era un hecho aislado que muchas veces retrataba un crimen pasional, un asesinato político, un robo, a una nota roja que, bueno, aparece todos los días con una brutalidad, con una agresividad del cual no teníamos antecedente, ¿no? Creemos que esta exposición pues deja un mensaje en los que nos visitan, en donde pueden constatar que la nota roja nos ha acompañado durante toda nuestra historia, pero sí queda muy claro que esta se ha agudizado y que tiene ahora niveles de violencia pues nunca vistos.
Y ahora Katy nos va a acompañar en la exposición Las manías de Monsiváis. ¿De qué se trata esta exposición? La exposición se hace como un homenaje a Carlos Monsiváis y a los 10 años del Museo del Estanquillo. Entonces, ponderando el oficio de Monsiváis como cronista, dividimos la exposición en dos partes fundamentalmente. Y la primera es la ciudad como personaje, ¿no? Cómo fue cambiando la ciudad a lo largo de su historia y también cómo lo fueron modificando sus personajes en su día a día y también en causas históricas. Y el segundo piso es más dedicado a quiénes eran los que habitaban esta ciudad. Entonces hay un núcleo especial para los cronistas, cómo hablaban los escritores de su ciudad y cuáles eran sobre todo los que influenciaron más a Carlos Monsiváis. Y la otra parte, pues, tipos populares y también la farándula, ¿no? Eso es a grandes rasgos. Tiene que ver con las manías de Carlos y qué le interesaba a él, ¿no? Entonces tenemos obras que van desde época novohispana hasta 2010, ¿no? Una parte está enfocada en el Zócalo, pues el primer cuadro que también le llaman, como al principio cuando llegaron los españoles pues era esta isla todavía, ¿no? Y en este piso de la exposición podemos observar una pequeña sección con diferentes fotografías muy impactantes pero muy hermosas acerca de México, la ciudad perdida que también es nuestra ciudad. Sí, pues no, la intención no era solamente tener la visión bonita de la ciudad, sino también de sus problemas, ¿no? Y entre esos problemas, pues la falta de servicios en las ciudades perdidas, y hay varias que son imágenes de Pedro Valtierra y de Héctor García, de estos fotoperiodistas muy reconocidos, y también tenemos una fotografía del temblor de 1957 de Héctor García, que es súper bonita a pesar de que se trata de una catástrofe. Y pues están los escombros de algún edificio que se cayó, pero entre estos escombros se alcanza a ver algunas fotografías de la persona que habitaba en ese departamento, ¿no? Es como la nostalgia allí que emerge entre los restos de un edificio antes en pie. Una de las piezas que más me llama la atención en esta sección es una maqueta de Santo Domingo de gran formato, es bellísima. En cuanto a esa obra, que es de Teodoro Torres y de Susana Navarro, es un matrimonio que trabajaron muchas miniaturas en plomo. Es interesante rescatarla por varios sentidos. Una, porque Monsiváis la encargó exprofeso a estos artesanos y les pidió que se basaran en litografías del siglo XIX, que también las tenemos presentadas alrededor de esta maqueta, ¿no? También hay una fotografía muy interesante que completa este diálogo de obras. En ella vemos a Carlos Monsiváis contemplando esta maqueta que mandó a hacer. Entonces es este aspecto lúdico de que resalta las manías de Monsiváis, de querer coleccionar una obra que diera cuenta de este cambio de la ciudad y de sus personajes que en ella habitaban. Y para continuar con la exposición, ahora visitamos el segundo piso. ¿Qué encontramos aquí, Katy? En este segundo piso vamos a ver más bien personas, más que lugares, son los habitantes de la ciudad, y entre ellos vamos a encontrar artistas, escritores, músicos, todos aquellos que de alguna manera hablaron de la ciudad, pero también que a través de su obra ayudaron a construirla. Entre ellos encontramos a la especie de abuelos de Carlos Monsiváis en su oficio de cronistas. Podemos mencionar a Ignacio Manuel Altamirano, a Ignacio Ramírez, conocido como el Nigromante, a Vicente Riva Palacio y a Guillermo Prieto. Todos ellos hechos en retrato litográfico por Santiago Hernández. Después hay otra etapa en la historia literaria y artística de México que se desarrolló a partir de la revista Moderna, entre otras plataformas. Y bueno, al final podríamos ya hablar de los escritores que convivieron con Carlos Monsiváis. Hay muchas obras súper interesantes, fotografías de Manuel Álvarez Bravo. También hay unas caricaturas que hizo el recién difunto Rogelio Naranjo, que pues representan a Octavio Paz, a Juan Rulfo, a José Revueltas. En conjunto pues muestran estas diferentes etapas y preocupaciones y maneras de hablar de nuestra ciudad.
las secciones más visitadas en esta exposición es sin duda alguna la de tipos populares, porque es una sección en donde encontramos caricaturas, maquetas, fotografías de personajes famosos mexicanos que a todos nos atañen porque son parte de nuestra identidad. Sí, esta sección es muy rica, no nada más en cuanto a cantidad de obras, sino también a cantidad de autores. Y hay de todo tipo, ¿no? Reconocidos artistas como José Clemente Orozco, Juan Soriano, fotógrafos como Manuel Ramos, también caricaturistas que determinaron la cultura en México como Gabriel Vargas, Rius, Andrés Audifred. Al final de la exposición encontramos a la farándula, no puede faltar Tintán, Elvira Rivos, cantantes del bolero, que tanto fascinaba a Carlos Monsiváis. Y bueno, de entre las aficiones del mexicano, pues el fútbol y las luchas. Hay gente que se detiene casi toda la exposición a observar una sola pieza, que sería la maqueta de Los Burrón. Esta obra se mandó a hacer en 2010 para una exposición que tuvimos con anterioridad, que se llamó De San Garabato al Callejón del Cuajo. Y pues esta maqueta recrea varios de los episodios de la familia Burrón, con detalle exhaustivo, representadas que si el camión atascado, que si el personaje que se lo está llevando un ovni, el concierto del kiosco. No solamente las podemos ver a detalle por esquelos, sino que también podemos escuchar dramatización de cada uno de estos episodios. El Museo del Estanquillo es un fantástico lugar, una de las joyas que tiene el Centro Histórico de la Ciudad de México y que se renueva constantemente a través de las increíbles exposiciones que todos tenemos que visitar. También visiten nuestro podcast en iTunes y nuestro canal en YouTube si quieren volver a ver este capítulo, y en nuestro Facebook y en nuestro Twitter esperamos sus comentarios. Yo soy Alexia y los espero la próxima aquí en De Todo.